Vamos a continuar entonces con la explicación de lo que puede pasar desde el momento en el que el juez libra el mandamiento ejecutivo. Ya habíamos dicho que según el artículo 433, cuando el juez da la orden de que se ejecute o se destruya lo que se había hecho, porque estábamos hablando de una obligación de no hacer, también se pueden reconocer los perjuicios, y habíamos dicho que en caso, por ejemplo, en el caso de que se haga la verificación y una vez hecha la verificación nos encontremos en presencia de un hecho que se ejecutó en condiciones distintas a lo que dice el mandamiento ejecutivo, pues entonces nos vamos a ver abocados a iniciar otra vez un trámite parecido al que tiene el artículo 432, es decir, se va a armar un pequeño debate sobre si en efecto la obligación se cumplió en los términos que dijo el mandamiento de pago o no. Pero también en los casos de obligaciones de hacer y de no hacer, o en el caso, por ejemplo, de lo que se esté buscando sea la destrucción de una cosa, que es lo que nos dice el artículo 435 cuando hablamos de las ejecuciones de no hacer, perdón, de las obligaciones de no hacer. Hay otra posibilidad, y es, por ejemplo, que si la persona del ejecutado se niega dentro de los 5 días siguientes, dentro del término que le señaló el juez, a realizar la acción, también se puede pedir o se puede hacer que la obligación la realice, perdón, que la acción como tal la realice un tercero a expensas, y pues obviamente se iniciaría el cobro respectivo a expensas del ejecutado. Entonces, precisamente por eso el numeral tercero dice: cuando no se cumpla la obligación de hacer en un término fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido el subsidio pago de perjuicios, porque fíjense que precisamente aquí está lo importante de que en la demanda yo pida pago de perjuicios. Es decir, yo voy a pedir perjuicios compensatorios cuando ¿qué? Cuando definitivamente estoy en el escenario en el que el ejecutado de terco no quiere realizar la acción a la cual se comprometió en el título ejecutivo. Pero si, por ejemplo, yo no pedí perjuicios, bien sea porque no se generaron o porque no lo consideré pertinente, tengo una posibilidad, y es solicitar que dentro de los 5 días siguientes al término en el cual el juez le dijo al ejecutado que debía realizar la acción, no lo haga, puedo pedir que se autorice la ejecución del hecho por un tercero, y obviamente a expensas de quién, a expensas del deudor. De esta forma, pues simplemente celebro un contrato con otra persona para que realice la acción, ese contrato se somete a aprobación del juez, y todos esos gastos, pues obviamente tengo que soportarlos, presentárselos al juez, y el valor de esos gastos se entenderán incluidos básicamente dentro del mandamiento ejecutivo, es decir, puedo seguir ejecutando, puedo seguir realizando la ejecución por el valor de los gastos en los cuales me hizo incurrir el ejecutado. Insisto, aquí estamos en el evento que nos plantea el artículo 1610 y 1612 del Código Civil. En el 1610 y en el 1612 del Código Civil es en donde vamos a encontrar la autorización desde el punto de vista sustancial para que en aquellos casos donde se incumpla una obligación de hacer o se incumpla con una obligación de no hacer, se le pida a un tercero que arregle la situación, que tumbe el árbol, que tumbe la pared, que levante el árbol, que haga lo que tenga que hacer, es decir, para que se dé por cumplida esa obligación, y obviamente eso va a ser a expensas del ejecutado, que estuvo renuente al cumplimiento de la orden de pago, perdón, de la orden de cumplimiento establecida por el juez en el mandamiento ejecutivo. Por último, tenemos el caso de el ejecutivo cuando estamos hablando de la obligación de suscribir documentos, que ya lo habíamos mirado ahorita en el artículo 434.
En ese caso, el mandamiento ejecutivo contiene una orden precisa. La orden precisa tiene 3 días para suscribir el documento, contados a partir de la notificación del mandamiento, y si no se hace y se llega a la sentencia, es decir, usted no hace oposición y llega a la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, pues entonces vamos a llegar al artículo 436, que es el cumplimiento forzado. Fíjense que hasta acá hemos venido hablando solamente de la orden como tal que da el juez. Ya ahorita vamos a hablar de qué pasa si el ejecutado ejerce su derecho de contradicción. Aquí estamos en el artículo 436, estamos en el evento en donde se dio la orden, el ejecutado no quiere cumplir, es lo que hemos venido hablando, y encima de todo deja pasar el tiempo y tampoco ejerce la oposición, bien sea porque lo haga por fuera de tiempo o porque sencillamente no presenta ninguna objeción, ningún recurso, no presenta ninguna excepción, etcétera, etcétera. Y entonces fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en estos casos. En el caso del artículo 436, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la obligación de suscribir documento, lo que nos dice es, podrá llevarse efecto una vez ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante con la ejecución. ¿Qué quiere decir? Pues que en la orden de pago como tal, perdón, en el mandamiento ejecutivo como tal, lo que le van a decir a la persona es, oiga, tiene 3 días contados a partir de la notificación del mandamiento para presentarse y hacer la suscripción del documento. De lo contrario, si usted no presenta oposición alguna y terminamos o bien en una sentencia que niega sus excepciones de fondo o bien en un auto que dice sigamos adelante con la ejecución, pues le va a pasar lo del artículo 436. ¿Qué quiere decir? Para el caso de la obligación de suscribir documento, que el juez va a terminar firmando el documento, llámese escritura, documento privado, contrato o lo que sea, va a terminar firmando ese documento a nombre suyo. Y pues usted va a quedar obligado en las condiciones que el documento establezca. Y obviamente, ya lo habíamos dicho, eventualmente puede haber también una posible condena por los perjuicios moratorios que se hayan generado. Esto, insisto, es lo que puede pasar con la orden que da el juez, con ese mandamiento ejecutivo en donde le dice al ejecutado, oiga, cumpla con la obligación. Según el artículo 438, que nos habla sobre los recursos en contra del mandamiento ejecutivo, nos señala que ese mandamiento ejecutivo no es apelable. Si me niegan el mandamiento ejecutivo, y en caso obviamente de que vía de reposición se revoque, sí será apelable en el efecto suspensivo. Y en este caso hay que tener en cuenta una cosa. Recuerden, el mandamiento ejecutivo no es apelable, pero eso no quiere decir que no tenga recursos, porque de hecho sí los tiene. ¿Qué recurso tiene? Recurso de reposición. Y en ese recurso de reposición, lo hemos dicho varias veces, es por ejemplo en donde yo puedo alegar causales de excepción previa contenidas en el artículo 100, y es en donde puedo alegar que el título ejecutivo no cumple con los requisitos formales y entonces por esa razón se tiene que revocar el mandamiento de ejecutivo o el mandamiento de pago. Y también es a través de ese recurso de reposición que yo eventualmente puedo pedir cierta regulación de perjuicios. Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí estamos hablando solamente de aquellas disposiciones que el juez, aquellas órdenes que el juez le puede dar al ejecutado. Obviamente, si el ejecutado es consciente de que no tiene ningún mecanismo de defensa, pues le sale muchísimo más fácil y muchísimo más barato cumplir con la orden que el juez aquí le está dando. Pero si considera que tiene algún mecanismo de defensa, entonces ya vamos a ver lo que ocurre con el tema de la oposición. Miremos lo siguiente. Insisto, vamos a ir
al primer evento, que es como el final feliz del proceso ejecutivo. Es decir, en efecto, se libró el mandamiento ejecutivo con cualquiera de estas disposiciones y la persona cumple con la obligación. Entonces, por eso el artículo 440 nos dice: cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, ya vimos cuál es el término dependiendo del tipo de obligación, se condenará en costas al ejecutado. ¿Por qué se le condena en costas al ejecutado? Pues porque él fue el que hizo incurrir a todo el mundo en desgaste, tanto al aparato jurisdiccional como a la otra parte, por el incumplimiento de su obligación. Se le condena en costas, y pues obviamente una vez se le condena en costas, se hace esa liquidación de las costas y pues eso es simplemente un auto donde se le dice cuánto es que tiene que pagar en favor del ejecutante en este caso, que fíjense ustedes fue el ejecutante, insisto, en el caso de que se cumpla esta obligación, pues es el ejecutante el que sale beneficiado. Naturalmente la norma contempla una posibilidad para que el ejecutado no se vea obligado a pagar las costas porque cumplió con la obligación después del mandamiento ejecutivo, y es en este caso. Dice, podrá pedir dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que las imponga, es decir, del auto en donde queden en firme las costas, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle. Esta petición se tramitará como incidente que no impedirá la entrega al demandante del valor del crédito. Del valor del crédito quiere decir ¿qué? Pues del valor que se establece o de lo que, del valor, la cosa o de lo que se haya establecido acá. ¿Qué es lo que quiere decir este primer inciso del artículo 440? Lo que quiere decir en el artículo 440 es, bueno, si al ejecutado se le dio la orden y el ejecutado la cumple, pues listo, termina el proceso, se da por verificado el cumplimiento y se le condena en costas por haber hecho incurrir en gastos a todo el mundo. Pero, obviamente, si ese ejecutado dice, oiga, yo cumplí hasta ahora, pero fue que el otro estuvo renuente a recibirme y lo que quería hacer era hacerme incurrir en gastos innecesariamente también por hacer la maldad, digámoslo así, pues entonces puedo poner eso en discusión dentro de los 3 días siguientes al auto que liquida las costas. Y aquí es donde viene lo interesante de la no oposición del ejecutado. Dice, si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará por medio de auto que no admite recurso. Este es el famoso auto de siga adelante con la ejecución, que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados, de los que posteriormente se embarguen, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar liquidación de crédito y condenar en costas al ejecutado. ¿Qué quiere decir acá? Pues que acá estamos en el escenario en donde no es que haya habido final feliz, porque fíjense que no solamente el ejecutado se negó a cumplir, sino que encima de todo ni siquiera se defendió, ni siquiera presentó en tiempo excepciones de fondo, ni siquiera presentó un recurso de repositorio contra el mandamiento ejecutivo, no hizo nada. Entonces, por eso lo que dice el 440 es, pues muy sencillo, señor juez, ordene que se siga adelante con la ejecución. Que si hay bienes embargados, se le tienen que embargar, si hay bienes embargados, se le tienen que evaluar y rematar, que si hay que ordenarle a un tercero que ejecute la acción en caso de estos tipos de obligaciones y se le tengan que cobrar esos gastos al ejecutante, pues entonces que se haga, ¿cierto? Eso es básicamente lo que quiere decir esa disposición. Y aquí llamo la atención nuevamente sobre el tema de las medidas cautelares. Recuerden lo que les decía al principio. El tema de las medidas cautelares va caminando de manera paralela a cómo va caminando acá el resto del proceso. Entonces, ¿qué sucede? Lo más probable y de hecho lo más seguro y lo más lógico es
que las medidas cautelares sobre bienes del ejecutado salgan o se ordenen al mismo tiempo